El siguiente aspecto a tener en cuenta es la configuración del render. Vamos a analizarlo paso por paso antes de continuar con lo que son los diferentes pasos de render y elementos como shaders utilitarios y cosas por el estilo. Por el momento vamos a empezar a hacer lo que es la configuración de render, que estará dentro de una de las etapas más importantes para entender cómo aporta la configuración de render a la salida final del producto, a la calidad y al peso del tipo de trabajo que estaríamos realizando. Para eso vamos a ir al render settings, que lo encontramos aquí en la parte superior. Vamos a estar trabajando con el motor de render Arnold directamente. Aquí tenemos una previsualización de la cámara, la vista de cámara como la tengo en tiempo real. Y vamos a generar aquí una serie de características para luego entender los materiales. A estos objetos le vamos a crear unos materiales nuevos. Es decir, aquí vamos a crear una serie de materiales. Aquí voy a crear un material nuevo de Arnold. Vamos a crear un Standard Surface. Y lo que vamos a hacer es, en el Standard Surface, vamos a darle una transmisión, es decir, que va a tener en este caso transparencia. Como podemos ver acá tiene transmisión, tiene la transparencia como tal. Tenemos la posibilidad de que el especular también tenga cierto grado de brillo y le vamos a dar ese tipo de cosas. Si nosotros trabajamos, por ejemplo, un preset, en este caso, por ejemplo, de vidrio, si le ponemos aquí un preset de vidrio, lo reemplazaría y nos daría todas las características con las variables que tenemos de especular y que tenemos también de refracción internamente, es decir, lo que tiene que ver con propiamente el brillo, que es sheen, tenemos todo este tipo de cosas, tenemos lo que es la transmisión, acá tenemos lo que sería este tipo de elementos de transparencia y tenemos otras, digamos que variables que es importante tener en cuenta que tienen que ver con la emisión, a que no están activos ni en brillo ni en ese, sino en el subsurface tampoco está activo. Tenemos simplemente que en la transmisión tenemos el peso de la transmisión, tenemos diferentes tipos de características que van variando con esto y que nos van a ayudar luego a manejar esto. Esto vamos a verlo luego que son los pasos, digamos que lo que anteriormente eran los render passes que teníamos, pero que nos vamos a trabajar de esa manera. Aquí lo vamos a trabajar con esta combinación y a este vamos a trabajarle un material también nuevo para que veamos ciertas características que nos va a interesar mucho trabajar posteriormente. Lo voy a trabajar aquí con el Standard Surface y voy a trabajar un preset de cromado simplemente común y corriente, y aquí vamos a ver varios elementos que van a ser importantes cuando estamos configurando nuestro render. Entonces, empecemos con lo que es el render setting como tal mientras estamos viendo este elemento. Aquí nosotros hemos configurado nuestro proyecto para estar guardándolo aquí y que tenga el render en la carpeta de imágenes. Y aquí tenemos un file name directamente estándar que se llama tal cual tenemos nuestra escena, que sería Stage Track. Yo puedo combinar esas características simplemente dándole una especie de configuración que puede combinar entre carpetas y posteriormente con archivo. ¿Cómo se hace esto? Básicamente yo al dar botón derecho puedo determinar diferentes tipos de configuraciones de nombres. Entonces yo puedo darle aquí por ejemplo escena, pero quiero crear la escena como una carpeta, entonces inserto un slash. Esto ya me está dando la posibilidad de crear una carpeta que se va a llamar, en este caso, Stage Track. Si aquí le digo, entonces yo quiero que tenga una carpeta que se llame Render Layer y creo un slash, en este caso, ya le estoy diciendo, ok, ya con eso tenemos el render layer, tenemos la configuración de la escena, una carpeta que se llama render layer, que es diferente a esto, y aquí podemos configurar lo que sería el nombre de nuestro archivo, por ejemplo, que sería nuevamente escena, pero entonces aquí ya le decimos guión bajo, y le vamos a decir acá, por ejemplo, en un momento determinado, si quiero que tenga el render path, o que sea el render layer específico, o que sea un archivo con el tipo de render layer ya definitivo, entonces tenemos nombre de la escena, y ya lo quedaría en términos prácticos. ¿Por qué es esa combinación? Porque es que con esto podemos llegar a tener separado por capas, no tendríamos por carpetas, perdón, no tendríamos todo en un solo carpeta, nos tocaría estar navegando 50.000 archivos de todos los pases de render, sino que tendríamos carpetas separadas con el nombre para que lo podamos entender cuando lo montemos en un After Effects o en un Nuke, ¿sí? Vamos a manejar el formato EXR, todos tienen diferentes tipos de formatos, pero el EXR es un formato de muy buena calidad, con una capacidad altísima digamos que de tener información. Él tiene una compresión estándar que la va a manejar tanto el Maya, no interviene, la podemos dejar por estándar como la compresión zip que tiene por defecto, no daríamos ningún tipo de trabajo. Pero aquí viene una serie de atributos que tengo que tomar en cuenta. Half Precision significa que normalmente XR trabaja con lo que sería una profundidad de bits de 32 bits. Eso significa que tiene ciertos niveles de información. Pero si requiere una imagen con menor cantidad de información, pues trabajamos a
half precision y reduce obviamente el peso, pero también la cantidad de información internamente. No necesitamos tener aquí esto activo porque ya lo estamos metiendo dentro del render layer, dentro del nombre, que aquí podemos ver cómo se va configurando el nombre. Hay que tener en cuenta que no se pueden crear nombres muy largos porque toda la ruta desde el inicio del archivo hasta donde va a quedar con esto, el Windows solamente recibe 250 caracteres sin que genere un conflicto. Entonces hay que tener mucho cuidado con no extender demasiado el nombre con lo que va a significar el proceso para evitar problemas luego en la lectura y la carga de los archivos. Lo que es el tilet lo que hace es la forma en la que se va a configurar el render y que va a dejar una información dentro del archivo para que pueda ser luego compilado cuando estemos viendo otras partes del proceso. El autocrop y multipart es cuando nosotros queremos simplemente seleccionar una zona que yo quiero, digamos, que renderizar dentro de toda la secuencia. Tengo una secuencia de imágenes, pero que sea la misma y que sea pequeña siempre y no vaya a generar nada por fuera de esto, sino solamente un área. No nos interesa mucho en ese sentido. Append es un elemento interesante si se quiere, por ejemplo, que el Arnold revise de manera general los elementos para no reescribirlos. ¿Y cómo funciona esto? Él va a medir cada uno de los fotogramas con el peso que debe tener y si verifica que hay menor peso del que debería o que falta uno, lo va a renderizar, salta nuevamente hasta crearlo completo. Pero pues digamos que es cuestión de estar haciendo una revisión de render de una manera juiciosa. Vamos aquí a lo que vamos a trabajar. Nosotros vamos a trabajar con diferentes tipos de espacio de color. Estamos trabajando con el que es por defecto, vamos a dejarlo en este caso de esta manera, porque podemos trabajar con RAW, pero nos sube muchísimo el peso del archivo. A continuación vamos a trabajar lo que sería el tipo, digamos que de extensión. Aquí por defecto viene nombre y extensión para un fotograma sencillo, podemos tenerlo aquí con extensión o sin extensión, y una configuración para cuando editemos diferentes tipos de secuencias, cuando ya queramos reportar una secuencia de render. Para una secuencia de render es mejor configurar, en este caso, por ejemplo, nombre, guión bajo, número y extensión, porque evita problemas de lectura, porque tengamos un punto metido dentro de la extensión o cosas por el estilo. Entonces con guión bajo se significa ese numeral que es el padding, es la cantidad de dígitos que va a tener el consecutivo. Es bueno tener una cantidad de dígitos amplia por si de pronto se va a pasar a más de 1000 fotogramas en un momento determinado. Entonces tener un consecutivo grande de 4 frame padding no es un problema. Aquí está el rango de fotogramas que va del fotograma 1, en este caso al que se quiera. Yo puedo colocar iniciando en el 50 hasta el 60, es decir, yo puedo determinar un rango y decirle cada cuánto quiero que renderice. Normalmente está frame by frame, eso quiere decir que hace 1, el 2, el 3, el 4. Si yo quiero tener, por ejemplo, unos saltos o quiero hacer algún tipo de efecto tipo más stop motion, puedo hacerlo cada cierta cantidad de fotogramas para que se vea una sensación, por ejemplo, en unos, en doces, en treces, cambiar un poco la lógica con esto. Ahora, esto no lo vamos a tocar, que es saltar fotogramas existentes para que no los rehaga. Es decir, si de pronto yo lancé una secuencia, se me quedó cortada, la voy a volver a mandar, entonces que le diga, ok, si ya existen fotogramas, no los rehagas para que no haya ningún problema de perder tiempo. ¿Cuál va a ser la cámara renderizable? Normalmente decimos cuál es la cámara que va a renderizar, entonces decimos que va a ser esta cámara, que mantenga el canal alfa, por si de pronto requieren transparencias en ciertos archivos, o lo que es la profundidad del canal Z, que es importante tenerlo en cuenta porque vamos a hacer un proceso de pase de render del Z channel como tal. Entonces eso nos va a determinar como las características iniciales que tenemos de ese tipo de elemento y pues nos va a dar, ya con un override yo puedo crear varias cámaras. Si quiero renderizar 2 o 3 cámaras al tiempo, eso me va a permitir trabajar de esa manera. Entonces puedo jugar con esa caracterización sin mayor problema. Ahora viene lo que es el image size. Yo puedo determinar un preset, yo puedo trabajar con los presets normales que están acá. Entonces nosotros vamos a ver acá arriba, este es un HD 540. Si yo le voy a cambiar la relación a un HD 720, esto es lo que va a pasar, ¿cierto? Entonces yo puedo trabajar esto y puedo decir que se mantenga el aspect ratio. ¿Eso qué significa? Que cuando yo haga un cambio de valor, él lo va a cambiar proporcionalmente. Si yo no lo activo, pues puedo meterle datos que no sean proporcionales, sino que yo los puedo ir modificando puntualmente. Las unidades de medida van a ser píxeles, es muy importante tener en cuenta eso, porque pues es una forma en la que podemos entender rápidamente y prácticamente cómo va a ser la imagen. Y de resolución, si es para pantalla, pues normalmente trabajamos a 72, si es para impresos trabajaríamos a 300. Y esto lo mantenemos de una manera
como está en este caso, puntual, así como está, digamos que por defecto. El pixel aspect ratio lo dejamos en 1 porque básicamente es que sea cuadrático, que tenga valores de alto y de ancho de un solo píxel por píxel, valga la pena. Entonces aquí tendríamos como los elementos puntuales de esto, y tendríamos aquí en este caso tener algún tipo, digamos que de configuraciones, si se quiere, de scripting para ese tipo de datos puntualmente. Ahora, ya teniendo esto configurado, vamos a lo que sería el Arnold Renderer. Los AOVs es lo que nosotros tendríamos antes como los pases de render. Ahorita los vamos a ver posteriormente, pero aquí vamos a ver algo bien importante que tiene que ver con la limpieza de la escena. Como ustedes pueden ver acá arriba, cámara AA tiene que ver con las características de, digamos que definición que va a tener las superficies y los bordes de la imagen. Eso es importante tenerlo en cuenta porque este es un multiplicador que se multiplica por cada uno de estos. Nosotros podemos dejar todos estos, dejarlos de una manera configurada en 2 y determinar que el cámara AA sea el que suba. Entonces aquí tenemos las multiplicaciones que nos va dando. En este caso multiplica sobre sí mismo y va multiplicando por cada uno de estos factores, de manera que puede tener un rango máximo. Si yo le subo a esto, digamos que a 4, automáticamente aquí va empezando a hacer un recálculo y me va a multiplicar todos estos valores. Yo puedo subirlos o bajarlos dependiendo de lo que yo quiera. Si los materiales difusos quiero que sean con mayor nivel de definición, si son los especulares, si son los que tienen transparencias, si son los subdermales, o si tenemos luces indirectas y volumétricas. Pero hay que tener mucho cuidado de no sobrepasar o no sobrecargar demasiado el render y los pesos que esto genera. En el Adaptive Sampling se puede activar. El problema es que al activarlo nos va a multiplicar adicional a esto los samples por 20, lo que significa que de una u otra manera pues obviamente sube muchísimo la calidad, pero en este caso podría ser un problema. Yo puedo seguirlos, bajar un poco la cantidad, digamos que de multiplicación que tiene el AA de la cámara, o lo puedo ir subiendo progresivamente o dándole un valor cada vez más alto hasta que ya empieza a haber un threshold. ¿Qué es el threshold? El threshold es básicamente la posibilidad de que haya una especie de integración entre los diferentes píxeles para que a medida que se va alejando de la posición visual de la cámara, vaya haciendo un fundido que nos vaya, digamos, que a evitar un ruido innecesario dentro de todo lo que es la presentación del render como tal de la imagen. Aquí viene una serie de características importantes. El clamping no está activo. ¿De qué se trata el clamping? El clamping es un elemento que tiene que trabajar lo que es las luces, el concepto del blanco que tienen las luces, y cómo de una u otra manera puede fusionar o puede llegar a limpiar el estallido que tiene, digamos que la luz frente a esto, que es los bordes como tal. Entonces todo este concepto del clamp es muy importante tenerlo en cuenta. Aquí lo vamos a ver, porque lo que hace es que si yo tengo un clamp, en este caso vamos a ver aquí por ejemplo, que si yo lo activo, el clamp por defecto es de 10. Yo lo puedo bajar para que tenga una suerte de características muy diferentes. Aquí tenemos un 10 por defecto de la luz, como pueden ver está el borde completamente quemado. Si bajamos a 0, pues lo que hacemos es volver un borde difuso. Ese es el concepto del clamping. Entonces obviamente es importante tenerlo en cuenta, pero si lo bajamos pues se vuelve un tono ya más grisáceo y nos ayuda como a limpiar eso. Hay que tener en cuenta si eso es lo que queremos dentro de la imagen. Entonces podemos bajar aquí el clamp a un nivel de 1 y las luces van a bajar un poco de intensidad y nos va a ayudar a trabajar un poco ese tipo de característica. Cuando vamos en filter, aquí tenemos el tipo de filtro que es, digamos que gaussiano, dependiendo de la luz, que es básicamente el tipo, digamos que de diferentes tipos de características que tiene el filtro, lo podemos dar por defecto. Y aquí en Advanced tenemos, digamos, unas características que tienen que ver con los especulares, el blur de los especulares y elementos que vamos a dar por defecto. No es mucho lo que vamos a trabajar acá. Este es muy importante lo que tengamos en cuenta, el ray depth. Esto es una caracterización, nos va a importar muchísimo estos tres valores iniciales, el difuso, el especular y de transmisión. El difuso tiene que ver con los materiales opacos, el especular con los materiales muy brillantes y transmisión con los translúcidos. ¿Esto qué es? Este valor total debe sumar estos dos de acá. ¿Qué es el ray depth? El ray depth es la cantidad de puntos, en este caso de luz, que rebotan para poder hacer transparencia sobre un objeto o un elemento y que permita
ver o concebir las luces o los brillos y las refracciones que esto genera. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Aquí vamos a desactivar, por ejemplo, este para que lo dé un poco más rápido y el clamp también para que no lo dé un poco más rápido. Pues tenemos esta característica, esto lo voy a bajar a 3, que es como el estándar que tenemos por defecto. Entonces uno ir jugando con esto para ver el nivel de limpieza que va a tener mi render, el tiempo que se va a demorar. Recuerden que aquí es importante tener en cuenta estas características del tiempo de render y lo que va a implicar. Pero aquí entramos en un elemento puntual. ¿Qué significa, por ejemplo, una transmisión de 8? Eso significa que hay diferentes, por ejemplo, elementos que permiten una especie de rebote de luz, es decir, el golpe de luz va sobre lo que es a la esfera, traspasa a la parte de atrás, entonces esta parte de atrás va a decir, listo, perfecto, aquí yo sigo rebotando, puedo volver y reflejar estos elementos y reflejarlos dentro de todo este aspecto. Me da 8 puntos de rebote, ¿cierto? 8 momentos en los que él va a volver y a entrar y salir. Aquí, por ejemplo, no tenemos una esfera tan brillante, o sea, no se ve transparente, se ve como si fuese completa y totalmente, en este caso, sólida. ¿Por qué? Porque tenemos solamente un especular de 1. Si yo le subo, vamos a empezar a ver más reflejos y autorreflejos que tiene esto de varias maneras. ¿Qué pasa? El total debe sumar estos tres como tal. El volumen lo debemos dejar en 0. Realmente no es muy importante el concepto del volumen. Pero entonces vamos a trabajar aquí ciertas características. Por ejemplo, aquí yo le puedo decir, por ejemplo, en este caso, vamos a decir crop region, entonces voy a decirle quiero renderizar esto porque quiero ver esta parte, lo que me interesa está en esta parte y vamos a ver las características que está alrededor del render en esta zona, que es la que me interesa realmente, ¿cierto? Ya lo otro pues lo podemos dejar aquí como simplemente para ver, pero vamos a ver qué pasa con estos efectos. Entonces, ¿qué sucede? Si yo apago el concepto del difuso, todas las paredes no se van a ver, digamos, si yo lo pongo en 0, como pueden ver, cambia totalmente el área que yo, de lo que está haciendo los reflejos de las paredes, de la luz indirecta. ¿Qué quiere decir eso? Las luces siguen iluminando, pero los brillos que suben de las paredes no van a impactar sobre los materiales. Es muy importante tener eso en cuenta. Aquí lo que estamos viendo prácticamente lo tenemos de esta manera y eso es muy importante valorarlo porque obviamente yo puedo con esto dar cierta intensidad o no. Entonces aquí tendré que tener un valor de 9 o puedo subirlo especular a 2 o si quiero más transmisión lo puedo subir a 9. Entonces es jugar con esas variables que tenemos entre los dos elementos. Recuerden que aquí activé por render el crop region para poder hacer ese proceso. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos en este caso ya el 62%, 41 segundos. Vamos viendo acá los puntos de render que nos va generando y que nos va dando como este tipo, digamos que de características. Pero entonces miren que acabamos de apagar, voy a crear aquí un snapshot para que podamos ver precisamente lo que pasa cuando yo apago un material difuso, por ejemplo, o lo enciendo. Aquí lo acabo de apagar, lo pongo en 0. No tiene que ver con la luz, no tiene que ver con los materiales, sino con el render settings, como lo estamos viendo. Entonces voy a tomar esta captura, aquí lo tengo, y lo que voy a hacer acá es subir a 1. Como podemos ver aquí arriba, sí ya tenemos luz, que es el reflejo de la luz, de las partículas de luz que golpean en las paredes, que golpean en el techo, ¿sí? Si yo le bajo a este especular a 0, ¿qué pasa? Los brillos que genera el cromado desaparecen, como lo acabamos de ver. Ya no tenemos ningún tipo de especular y si yo le apago el difuso tenemos cada vez menos elementos. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta porque eso significa que yo puedo llegar a tener cierto tipo de características que posiblemente ya no las vaya a trabajar o que no las vaya a manejar. Pero por ejemplo, ¿qué pasa con eso? Si yo selecciono este material, entonces tenemos esta Standard Surface y yo le digo que el especular sea de color negro, por ejemplo. ¿Sí? Entonces tenemos aquí el especular de color negro, lo ponemos en 1. Entonces, ¿qué va a pasar con la especularidad? Que va a tener otro tipo, digamos que de resonancia, porque yo lo puedo tener en 1, el material especular. Lo tendríamos acá. Las luces tienen siempre un especular propio que se tiene que trabajar, pero aquí lo que estamos trabajando con este es un material, ¿cierto? Que yo tenía aquí, vemos en blanco, yo tenía la posibilidad de trabajar el blanco y teníamos aquí una serie de características que teníamos para encender, que es todo este tipo, digamos que elemento. Aquí no tenemos sheen, tenemos estos elementos que tienen que ver con todos los elementos de las cáusticas y tenemos lo que es aquí el metalness, que lo tenemos completamente en 1, que es lo que nos da este tipo de valor brillante, ¿sí? Entonces yo puedo jugar con esto para poder jugar un poco con la especularidad del material, como lo estamos viendo acá, y por ejemplo colocar un material
oscuro dentro de esa vibración. Entonces todo esto va siendo algo que afecta a partir de esta variación que tenemos acá en el especular. Si yo le digo tengamos un especular mayor, él va a empezar a tener mayor valor dentro de los elementos que rebotan y los brillos o sombras que va a recuperar, en este caso, del ambiente. Entonces es muy importante tener eso en cuenta porque eso es lo que nos va a permitir, si yo le reduzco esto la transmisión a cero, él no va a tener transparencia en el render que se está generando. La medida en que yo le voy dando cada vez más puntos de rebote, va a tener mayores niveles de transparencia y va a permitir que sea o no sea visible, independientemente que el material permita o no las reflexiones o las reflexiones en el espacio. Lo cierto es que aquí, por ejemplo, tendríamos que subirle a 11 porque entonces obviamente la sumatoria nos daría pie a este tipo de características. Entonces aquí es donde tenemos que sumar las características de los tres tipos de materiales que estarían interviniendo en la escena y que afectan los componentes que tenemos de nuestra imagen como tal en términos globales. Tenemos aquí el environment, tenemos aquí la posibilidad de colocar una atmósfera, que es colocar una especie de neblina o de luz, con un chorro de luz con neblina. Eso lo podemos experimentar posteriormente. Aquí tenemos la posibilidad de activar en el caso de un movimiento el motion blur, también lo veremos posteriormente. En luces, aquí tenemos lo que es el mantener el threshold de la luz para que, como les digo, no se genere muchos granos, digamos que suciedad dentro de la imagen, sino que tengamos una serie de elementos muy puntuales que nos van a permitir esas variables. Aquí cuando nosotros vemos el transmission, miren que si yo le voy bajando a este efecto, termina siendo, digamos que muy distinto a como vemos el material que viene por defecto. Texturas, aquí es importante tener en cuenta lo siguiente. Resulta, aquí tenemos que Maya que mantenga las luces vinculadas a los objetos y que tenga las sombras vinculadas a los objetos, es decir, que nos lo mantenga. Eso es lo que nos está diciendo aquí el light. En el caso de las texturas, vamos a darle a autoconvertir las texturas a TX. Es muy importante porque esto lo que hace es que reduce el tiempo de lectura con un formato de texto que calcula y que entiende Arnold, lo que significa que una vez yo las puedo cargar y una vez las coloca, pues ya es más fácil para él volverlas a renderizar y no tiene que volver a meterlas en el procesamiento. Es una forma de rendir un poco más el tiempo del render. El aceptar el Unmipped y el AutoType lo que nos está dando a entender es que reciba de todo lo que es el archivo XR un sistema también de mayor calidad, de mayor capacidad de compresión, de menor tiempo y que ayuda muchísimo a superar cierto tipo de procesos de trabajo. Cuando hablamos del caché, estamos hablando de la memoria RAM, entonces obviamente no es conveniente colocar toda la RAM directamente porque pues podríamos colapsar el equipo, entonces ponerlo por debajo, obviamente tomar en cuenta entre más RAM pues más posibilidad de caché tenemos, pero manejar ese tipo de elementos es importante. También el máximo de subdivisiones que ya habíamos visto que permite eliminar el facetado y nos da una capacidad de trabajo muy diferente a la que da un elemento sin subdivisiones, para que lo tengamos, digamos, que en cuenta. Entonces tenemos esas características. Esto nos da el punto de partida para entender ya la configuración de render. Recuerden que aquí ya podría yo trabajar un sampleo adaptativo que nos va a aumentar muchísimo el tiempo de render porque nos va multiplicando esto de una manera agresiva, pero puede darnos una serie de características muy valiosas. Y lo mismo con el clamping. ¿De qué depende esto? De hacer pruebas de render, mirar cuánto tiempo se va a demorar cada uno de estos procesos, cuánto va a consumir de procesamiento del equipo y qué capacidad de respuesta se tiene. Es muy importante tener en cuenta que eso no se hace a la ligera. Miren que por ejemplo acá apenas va en el 2%. Si yo lo desactivo, inmediatamente va a tener una mayor capacidad de rendimiento. Entonces depende mucho del equipo, depende mucho de la RAM que se tenga, depende mucho de la capacidad y el desgaste que tenga el equipo, y sobre eso se tiene que trabajar.